Hola familia Medici, buenos días, tardes, noches o madrugadas si es que te estás preparando para una noche de estudio. El día de hoy vamos a repasar de manera general lo que sería el nervio trigémino. En las generalidades de este nervio, como podemos ver en la imagen, es que tiene tres divisiones mayores. De ahí deriva su nombre de trigémino. Es el nervio craneal más grande que tenemos. Este nervio contiene fibras sensitivas y motoras. Es el nervio sensitivo de la mayor parte de la cabeza y es el nervio motor de los músculos de la masticación. Al mismo tiempo, tiene cuatro núcleos. Este nervio va a presentar aferencia somática general y eferencia branquial. En la aferencia somática general de su división oftálmica, vamos a ver que esta va a inervar a los ojos, a la conjuntiva, a los contenidos orbitarios, a la cavidad nasal, al seno frontal, a las celdillas etmoidales, al párpado superior, al dorso de la nariz, al cuero cabelludo anterior, la dura madre de la fosa craneal anterior y parte superior de la tienda del cerebelo. En su segunda división, que sería la división maxilar, vamos a ver que ésta se encarga de la inervación de la dura madre de la fosa craneal media, de la nasofaringe, del paladar, de la cavidad nasal, de los dientes superiores, del seno maxilar, de la piel de la región lateral de la nariz, del párpado inferior y de la mejilla. También, en su última división, que es la mandibular, esta va a inervar la piel de la región inferior de la cara, la mejilla, el labio inferior, la oreja, parte anterior del oído externo, parte del conducto auditivo externo, la fosa temporal, dos tercios anteriores de la lengua, los dientes inferiores, las celdillas mastoideas, la mucosa de la mejilla, la mandíbula, la dura madre de la fosa craneal media. Y en cuanto a su eferencia branquial, van a ser prácticamente los músculos masticadores, que sería el macetero, el pterigoideo lateral y medio, el tensor del tímpano, el tensor del velo del paladar. También va a inervar al vientre anterior del digástrico y al miloioideo. En su origen real, como ya había mencionado, vamos a presentar cuatro núcleos. El primero va a ser el núcleo sensitivo principal, núcleo trigeminal o núcleo sensitivo del nervio trigémino. Este núcleo se extiende caudalmente desde el mesencéfalo, en la parte posterior del puente o protuberancia, de manera lateral al núcleo motor y se continúa con el núcleo espinal. Por ende, el siguiente núcleo va a ser el núcleo espinal. Este núcleo se continúa por encima, como ya mencionamos, con el núcleo sensitivo principal en el puente y se extiende hacia abajo en toda la longitud de la médula oblongada o bulbo raquídeo, y sus columnas celulares corren en la médula espinal hasta el segundo segmento cervical, donde se fusionan con la sustancia gris de la médula espinal y está vinculado con la percepción del dolor y la temperatura. El siguiente núcleo sería el núcleo mesencefálico. Este núcleo está compuesto por una columna de células nerviosas unipolares en la parte lateral de la sustancia gris alrededor del acueducto mesencefálico y se extiende inferiormente al interior del puente hasta llegar al núcleo superior principal. Sus prolongaciones periféricas transportan información propioceptiva de los músculos de la masticación. Sus prolongaciones centrales van al núcleo motor para proporcionar el control reflejo a lo que sería la mordida. Y por último, tenemos el núcleo motor, que este está situado en el puente y está medial al núcleo sensitivo principal. Este va a tener un origen aparente, que lo podemos encontrar en la parte lateral de la protuberancia anular. También presenta un ganglio del trigémino, ganglio trigeminal, semilunar o de Geyser. Como ya lo dice uno de sus nombres, tiene forma semilunar y está aplanado de arriba hacia abajo y está contenido en un desdoblamiento de la dura madre situado en la fosa de Geyser. El desdoblamiento de la dura madre forma lo que conocemos como Cavum de Meckel. Y las relaciones de este ganglio va a ser que en la cara inferior está en relación con la raíz motora del trigémino y con los nervios petrosos superficiales y profundos que caminan en el espesor de la dura madre y que forman la pared inferior de la cavidad o Cavum de Meckel. El borde posterior interno con la raíz sensitiva del trigémino y el borde anterior externo con las tres ramas nerviosas del trigémino. Orificios de salida. Va a tener tres, uno por cada división que presente este nervio. La fisura orbitaria superior para el nervio oftálmico. La fisura del redondo mayor, para el nervio maxilar. Y el foramen oval para el nervio mandibular. Como tal, su primera división, el nervio oftálmico, división oftálmica,
En su trayecto va a emitir la rama meningea media, que a su vez emite la rama de la tina del cerebelo. De igual manera, este nervio oftálmico, siguiendo su recorrido, da el nervio nasociliar, que emite dos nervios, el ciliar largo y el ciliar corto. Siguiendo su trayecto el oftálmico, va a dar el infratroclear y el etmoidal, que se va a ramificar en anterior y posterior. El nervio anterior de él emana el nasal interno y externo, donde el nasal interno se divide en el medial y el lateral. Y por último, o más bien siguiendo su trayecto, el oftálmico emite el nervio frontal, que a su vez da el nervio supratroclear y el supraorbitario, que emite el nervio para el seno frontal. Y por último, el nervio oftálmico da el nervio lagrimal. La división maxilar o el nervio maxilar, en su recorrido, va a emitir un nervio meningio para la fosa craneal media y anterior. A continuación, el maxilar da el nervio pterigopalatino, que emite el nervio orbitario, el palatino mayor y menor. Siguiendo su recorrido, va a dar el nasal superior, posterior y el faringio. Después, el maxilar emite el nervio alveolar superior, que se ramifica en posterior, medio y anterior. Y siguiendo su trayecto, la misma división, emite el nervio infraorbitario, con sus dos ramas, a saber, el nasal externo y el labial superior. Y por último, el nervio maxilar da el nervio cigomático, que a su vez emite el cigomático temporal y el cigomático facial. Y la última división, que sería el nervio mandibular, este es, en su porción sensitiva, emite un nervio que es el nervio meningio o espinoso para la fosa craneal media y anterior. Después, el maxilar emite su rama auriculotemporal con sus respectivas ramas, a saber, sería el nervio auricular anterior, la rama para el conducto auditivo externo, la rama a la articulación temporomandibular y el nervio temporal superficial. Siguiendo su trayecto, esta división da el nervio alveolar inferior, que emite el nervio dental, incisivo y mentoniano. Y por último, el mandibular emite el lingual y el nervio bucal. Y en cuanto a su componente motor, el nervio mandibular se divide en una porción motora, que sería o que está relacionado con los músculos de la masticación, y emite los nervios para el miloioideo, para el vientre anterior del digástrico, el nervio temporal profundo, el masseterino, el pterigoideo lateral, el pterigoideo medial, que da un nervio para el tensor del velo del paladar y otro al tensor del tímpano.